Hola, hola, ¿cómo están? Bella comunidad de Diario Motivación. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos preparando esta entrevista hoy con la psicóloga Paola Torrecillas, nuestra psicóloga de casa, quien en este momento va a tomar la llamada porque vamos a dar continuidad al programa del pasado martes que estuvo en cabina con nosotros. Hola, Pao, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas? Sí, ya, todo bien. Qué bueno, Pa, me da mucho gusto saludarte en esta tarde. Muchísimas gracias. Las personas de Diario Motivación han estado pues muy interesadas en darle continuidad a los temas que nos aportas cada semana y naturalmente esta semana no es la excepción. Acabamos de hacer una encuesta ahorita en el grupo de WhatsApp en la cual preguntábamos acerca de la culpa familiar y de eso vamos a hablar hoy en esta tarde. De hecho, hasta ahorita en las votaciones, fíjate, el 70% dice que no, que hace tiempo se liberó de ese sentimiento de la culpa familiar, pero el otro porcentaje dice que sí, la verdad sí me pesa. Entonces, pues te invitamos hoy, Pau, para que nos sigas ayudando con este tema de la culpa familiar. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué onda, Pau? Platícanos, para los que no te escucharon el programa, ¿qué es la culpa familiar? ¿Dónde se origina? Un poquito más acerca de eso, Pau, por favor. Claro que sí. Mira, la culpa familiar es lo que conocemos como la culpa heredada, ¿no? Es básicamente una carga emocional. Es esto que nosotros cargamos que se va transmitiendo en los sistemas familiares. Es decir, digamos, como cuando escuchamos, por poner un ejemplo, ¿no? A los hijos que sienten que deben de regresar a los padres el esfuerzo que ellos han hecho por nosotros. Ese es un clásico y creo que todos, o al menos un gran porcentaje de la población, vivimos pues con ese sentimiento de que tenemos que regresar lo que han hecho por nosotros. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, Pau? Mira, es que a veces lo confundimos con lo que es la responsabilidad afectiva, Ok. porque la responsabilidad afectiva es una capacidad de reconocer, de entender y de gestionar nuestras emociones y nuestras acciones y cómo éstas impactan en los demás, ¿no? ¿Qué ocasionan en las demás personas el cómo nosotros nos sentimos y el cómo nosotros actuamos? Esa es la responsabilidad afectiva. Es, digamos, la parte positiva o lo que todos deberíamos de lograr, ¿no? En cuestión social para llevar una mejor dinámica familiar, laboral, en cuestión de amistades, cualquier tipo de relación, ¿no? La responsabilidad afectiva es entonces lo contrario a ese sentimiento de culpa, Pau. Sí, porque en el sentimiento de culpa o la culpa familiar de la que estamos hablando específicamente es algo negativo completamente, es algo que te paraliza, algo que te lastima, es como una autoflagelación en la que estamos constantemente sintiéndonos mal por cómo podemos hablar, qué tenemos derecho a hacer o a pensar. Incluso puede detener o frenar nuestra vida para vivir en base a las expectativas de los demás. Ok, ya diste algunas características para identificar si estamos viviendo con la culpa familiar. De hecho, esa era la siguiente pregunta que te tenía. Con más claridad, ¿cómo yo identifico, cómo las personas que nos están escuchando, cómo identifican si están viviendo con esa culpa familiar? Primero, ¿cómo lo identifico? Ok. Lo podemos identificar cuando encontramos señales, las que, como te he comentado, no faltan en ningún proceso El doloroso combo, emocional. el combo. Ese combo, ese combo que a veces nos trae bien atrasados, ¿verdad? ¿Cuál es el combo? ¿Qué incluye? Ansiedad, depresión, insomnio y el estrés a tope, ¿no? Bueno, ese es un básico y todos los temas que hemos tratado, bueno, siempre viene ese combo de metiche. Pero ahora vámonos más específico, esa culpa familiar, ese sentimiento de culpa familiar, ¿dónde lo siento y hasta dónde me afecta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo puedo identificar si estoy Ok. viviendo desde ahí? Ok, tenemos por lo general cuando estamos viviendo desde esta parte de la culpa familiar un sentimiento de inferioridad.
de no poder cumplir con las expectativas de los demás, ¿no? Es como una presión externa que nosotros mismos llegamos a interiorizar. Es estar constantemente con un remordimiento por lo que puedan pensar, hacer, por cualquiera de mis acciones, cómo va a afectar en la vida de los demás. Esa parte del remordimiento es una palabra tremendísima, es decir, de hecho hasta se parece al tema de la codependencia, porque como que siempre buscando esa aprobación de qué van a decir mi familia, qué van a pensar, cómo van a actuar. Entonces, bien, más o menos vamos identificando. Lo puedo suplir a través de la responsabilidad afectiva. Pero antes de ir a la responsabilidad afectiva, Pau, ¿dónde surge o cómo se origina? Ahorita hablaste algo de sistemas familiares y cosas heredadas. Vuélvenos a platicar cómo está eso, Pau. Sí, mira, se puede originar o es muy común, mejor dicho, que se origine en las familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema mal estructurado donde yo no soy feliz, yo mamá no soy feliz y eso mis hijos lo van a ver, mis hijos lo van a sentir y lo van a ir absorbiendo. Entonces yo, hijo, ¿qué hago? Me empiezo a sentir culpable porque empiezo a creer que mi mamá es infeliz a causa de mí, ¿no? Por cualquiera que esta sea la razón. Son sistemas ahí bien delicados, ¿no? Que obviamente se tienen que analizar persona por persona y familia por familia. No podemos generalizar un tema como estos, pero hablando a grandes rasgos, digamos, ¿no? Siempre es bien importante observar cómo está nuestra historia generacional, porque no necesariamente viene nada más de nuestros padres. Y aclaro, no es, en la gran mayoría de los casos, una culpa intencionada, ¿no? El sembrar una culpa de forma intencional a nuestros hijos. Es algo que se da de forma inconsciente. ¿Y por qué se da? Porque mis padres también vivieron una historia compleja con sus padres, ¿no? Y puede ir de generaciones atrás. ¿Cómo romper con eso? Bien, ya entendimos dónde surge, cómo se origina, cuáles son algunos de los síntomas para identificar que estamos viviendo desde la culpa familiar. Ahora, ¿cómo puedo empezar a liberarme de eso? ¿Será a través de la responsabilidad afectiva? Es parte de, claro que podemos empezar a trabajar en fortalecer esa responsabilidad afectiva, ¿no? Que a veces la dejamos de lado completamente. El primer paso yo diría que es identificar el origen, de dónde viene, cómo surge, dónde inicia, ¿no? O sea, es algo interno, es algo que yo solo estoy tratando Creando. de tomar, ajá, o es algo que me está imponiendo tanto la familia como la sociedad. ¿Por qué? Por esa presión social o familiar que se da. No, es que en esta familia somos así, en esta familia todos somos médicos, tú también tienes que ser médico, ¿no? Y ahí va. O sea, puede ser en muchísimos temas, en muchísimos casos. Pero sí, la primera parte es identificándolo y aceptando que estoy viviendo esta situación, dándome cuenta, ¿no? De ahí vamos a seguir con una práctica de la autocompasión, perdón. ¿Qué significa esto? Ser más amable conmigo y darme cuenta que en cualquier situación de mi vida estoy haciendo lo mejor que puedo, dependiendo de las circunstancias y mi experiencia de vida. Es suavizar un poquito mi diálogo interno, el cómo me hablo. O sea, soy amable conmigo. Hemos escuchado mucho la frase de soy un mal hijo porque no hice o porque hice o porque no estoy ante todas las necesidades de mis padres o de mis abuelos o de mis hermanos o cualquiera de nuestros familiares, ¿no? Y hay que entender justamente eso. En ese momento, en esa situación, hice lo mejor que pude. O sea, eso es suavizar nuestro diálogo, eso es aceptar lo que somos y lo que podemos. El implementar límites saludables también y darnos cuenta que no somos malas personas cuando decimos que no. Ok, ya van cuatro, aceptando, perdón, identificando, después aceptando, después el diálogo interno, la autocompasión, establecer límites. Ahora, yo creo que hay dos vertientes. La parte de, la parte ¿cómo te diré? La parte de los padres, pero también la parte de los hijos.
Dice un dicho que la culpa no la tiene, ¿cómo dice? La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, o como algo así. Estoy como en Chespirito, no me acuerdo. Pero, pero, ¿cuántas veces también nosotros, como padres, ajá, ahí está, ¿cómo podemos hacer como padres para romper con eso, para que se rompa esa cadena con nuestros hijos? Creo que los puntos que nos diste es más bien identificado para los hijos, ¿ok? Como hijo voy a identificar cuál es el origen, voy a aceptarlo, voy a tener un mejor diálogo interno y voy a establecer límites. Pero ahora, si yo también como padre quiero ayudar a que mi hijo no repita eso, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Ya lo identifiqué y quizás yo sí crecí con eso, pero yo quiero romper con eso para que mi descendencia no viva con ese sentimiento de culpa familiar. ¿Qué puedo hacer como padre? Ok. Mira, es bien importante desde la infancia, para quienes tenemos hijos pequeños, empezar a sembrar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son los primeros años de vida donde un niño, todo ser humano absorbe el mayor conocimiento, ¿no? Es cuando el cerebro está como esponjita y sus emociones se forma la personalidad. Entonces, sí hay que estar bien atentos en esa parte. Pero esto no quiere decir que como padres de hijos adultos no puedo soltar, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, identificar que algo está sucediendo, identificar que en la estructura familiar algo no está funcionando y tiene que ser reparado. ¿Cómo lo hago? Yo como padre, como madre, tengo que este, confiar en que mis hijos están preparados para vivir su vida adulta sin mí. Wow, ¿Sí? esa es buena. Esa es buena, ¿ves? Y es que por otro lado, también como papás a veces decimos, pues yo voy a tener 10 hijos para que me cuiden cuando sea adulto. Y entonces, y si no, los voy a culpar y los puedo empezar a chantajear. Digo, ese es todo un tema, el tema del chantaje es otro punto. Pero que me gusta, me gusta. Quiero ir a la parte de la responsabilidad afectiva. Este término es nuevo para mí. Hoy lo has comentado. Danos más detalle. ¿Qué onda con la responsabilidad afectiva? ¿Cómo se come? ¿Cómo se practica? ¿Cómo es? Sí, mira, como te digo, es el cómo gestionamos, ¿no? Nuestras emociones y nuestras acciones. Es lo que entendemos como el respeto hacia los demás. Vivo mi vida, tengo el derecho a decir que no, a decir que sí, a establecer los límites, pero esto no afecta a los otros. ¿Por qué? Porque lo hago desde el respeto y desde el amor al ser humano, ¿no? Yo puedo y tengo el derecho a decir que no cuando no quiero hacer algo, ¿no? O sea, ejemplos puede haber miles, ¿no? No quiero ir a cierto lugar con mi familia, ¿saben qué? Te los digo desde el amor y desde el respeto. Es ¿Por qué? cierto, Porque Pau. me amo a mí. A veces hacemos cosas, pues porque como todos dijeron que sí, pues ni modo, vamos a entrarle, ¿no? No sé, a lo mejor se me ocurre otro ejemplo, ese de ir a un paseo, o ir a visitar a la abuela de lejos, o ir a una reunión donde no quieres ir. Y otra, a lo mejor, de repente hay una situación donde se tiene que está involucrado el dinero y que dicen, bueno, pues todo el mundo tiene que cooperar con tanto, pero a lo mejor no todo el mundo tiene los mismos recursos y entonces pues tienes derecho a decir, bueno, yo no puedo y a veces nos cuesta mucho trabajo y terminas mejor endeudándote o mejor tomando otras decisiones y acabas peor. Sí va por ahí, ¿verdad, Pau? Sí, y no es nada más yo no puedo, porque en este caso sí tienes razón, pues a veces las circunstancias económicas o el tiempo, cualquier otra razón, pero a veces entra desde el simple no quiero, porque hoy no tengo ganas de este tipo de reuniones, hoy no tengo ganas de ir a cierto lugar, hoy deseo quedarme en casa, hoy deseo ir a otro lugar completamente distinto y tengo derecho a hacerlo y muchas veces nos limitamos a hacerlo para que los otros no se molesten, ¿no? Porque tenemos esta creencia y muchos lo hacemos, es que ¿cómo le voy a decir? ¿Qué palabras puedo usar para que no se Sí, 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 moleste? No, ajá. sé que si yo hago este comentario se van a enojar y me van a dejar de hablar y a lo mejor me van a estar y podemos poner un sinfín de ejemplos, ¿no? Es cierto, pero hay que atrevernos a decir que no, Pau. Así es necesario, es necesario. Establecer límites.
Qué interesante, Pau. Muchísimas gracias por esta pequeña cápsula. La vamos a compartir aquí. Bueno, la estamos ya compartiendo. Seguramente ya la grabamos y ya la estoy compartiendo en el grupo de Diario Motivación. Pau, muchísimas gracias. Tu teléfono, por favor, porque las personas que te están ahorita escuchando o viendo, Paola Torresillas, está aquí en Hermosillo, Sonora, pero usted la puede consultar así como esto que estamos haciendo a través de una videollamada. Entonces, tu teléfono, Pau, es 667, ¿qué más? Ok, 6672-307726. Vamos a hacer un jingle con ese número. Ya lo había dicho. 6672-307726. Bueno, vamos a hacer algo así, Pau. Muchísimas gracias. En redes sociales estás como Paola Torresillas. Ok, sí, psicóloga Paola Torresillas. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram también, o mandarme un mensajito de WhatsApp directamente al número que acabamos de compartir. Pau, pues bueno, mensaje final acerca de la culpa familiar. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos para desprendernos? Bueno, ya nos dijiste, identificándola, aprender a decir que no. Un mensaje final, Pau, ¿con qué nos dejas? Para cerrar, quiero compartirles que romper la estructura en la que hemos estado viviendo no necesariamente va a romper una familia. O sea, hay que atrevernos a dar el paso, porque a veces ese pequeño paso es el que más trabajo nos cuesta, ¿no? Y de ahí en adelante decimos, desde cuando hubiera dado este pasito. Porque no siempre, puede ser incómodo, sí, en algunas ocasiones, este primer roce, pero una vez que avanzamos, la vida puede ser mucho más bonita. Wow, y yo creo que eso se aplica para otras áreas, ¿verdad, Pau? Para las relaciones de pareja, para, no sé, un chorro de cosas. Bueno, el martes estará con nosotros Paola Torresillas en Toño 93.9 FM en su colaboración en Diario Motivación. Pero por lo pronto aquí les dejamos este video. Contacta aquí en los comentarios. Este video también está en YouTube, así que en los comentarios aquí abajo vienen los enlaces, pues para seguir haciendo comunidad. Pau, un abrazo a ti y a toda tu familia desde Diario Motivación, desde aquí, desde casa, de parte de Pelochain, de parte de toda la banda de Diario Motivación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo este tema, y un abrazo para toda la comunidad. Gracias, Pau. Seguimos al aire. Gracias, bella comunidad. Nos estamos viendo. Chao. Cuelgo.